Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar qué es un agravio, y esto en el contexto del derecho procesal. Vamos a empezar por alguna definición que nos da la doctrina, en este caso Rafael de Pina, nos dice que el agravio es la lesión, daño o perjuicio ocasionada por una resolución judicial o administrativa, por la aplicación indebida de un precepto legal o por falta de aplicación del que debió regir en el caso, susceptible de fundar una impugnación contra la misma. Por otra parte, Eduardo Payares nos dice que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial. Expresar agravios significa hacer valer ante el Tribunal Superior los agravios causados por la sentencia o resolución recurrida para el efecto de que se revoque o se modifique. Entonces, a partir de estas definiciones y acotándonos al contexto de una interposición de un recurso judicial, es decir, cuando vamos a combatir una resolución que nos es adversa, los agravios van a consistir en argumentos que vamos a expresar en los escritos que van a dar inicio a un recurso judicial. ¿Cuál es la causa formal de esos o cuál es el elemento esencial de esos argumentos? Esos argumentos tienen que ser jurídicos, no pueden ser simples opiniones, sino que tienen que tener un sustento jurídico, un sustento en algún precepto de derecho positivo para que tengan un debido desempeño, es decir, para que en el momento en que se resuelva ese recurso se declaren como válidos, como fundados y logres contrarrestar esa resolución que te fue adversa. Ahora, la causa eficiente, es decir, de dónde viene, es el recurrente, es quien resiente los efectos de esa irregularidad que tiene la sentencia o la resolución judicial, es quien va a promover, es quien va a expresar los agravios. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los agravios cuando los estamos planteando en un recurso? La finalidad es que tenemos que demostrarle al órgano jurisdiccional que se cometió una irregularidad en el dictado de esa resolución que nos afecta y de esta forma obtener una resolución que esté ajustada a derecho. Es muy importante, si se fijan en las definiciones que vimos en los otros doctrinarios, lo están acotando a un tema de legalidad y eso es incorrecto, porque recordemos que el derecho no se agota en la ley, hay más fuentes formales del derecho, como pueden ser la Constitución, los tratados internacionales, los reglamentos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando estamos hablando de un agravio, estamos hablando no de una ilegalidad, es decir, no solamente se van a abarcar las ilegalidades, sino también se van a abarcar las irregularidades respecto de otras fuentes de derecho, como pueden ser las inconstitucionalidades, las inconvencionalidades y demás. Entonces, no restrinjan el concepto de agravio a un tema de legalidad. Ese lamentablemente es un error muy común, pero simplemente recuerden que los recursos tienen como finalidad ajustar la resolución a derecho, no solamente a la ley. Ahora, vamos a hablar también de la amplitud de los agravios, que esto ya lo venimos adelantando un poco con los comentarios que recién les hice. Cuando estamos hablando de la amplitud de los agravios, estamos diciendo en qué nivel normativo es el que vamos a encontrar la incompatibilidad de la sentencia o de la resolución y el derecho. Por ejemplo, cuando estamos hablando de agravios de legalidad, básicamente lo que estamos planteando es que el juez, al momento de dictar la resolución, la dictó en contravención de algún precepto de la ley. Lo mismo va a pasar cuando estemos con agravios que aborden temas de constitucionalidad y así los de convencionalidad. Los de convencionalidad prácticamente en el sistema jurídico mexicano la mayor parte va a versar sobre tratados que contengan derechos humanos. Entonces ahí lo que vamos a decir, oye, esta resolución que dictó el juez está violando tal derecho humano previsto en tal derecho, en tal tratado internacional.
y también las demás fuentes formales del derecho. Ahora, para que nos demos una idea de cómo está regulado esto y para que también vayamos quitándonos algunos dogmas, miren aquí la redacción que contiene el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Si se fijan, este artículo dice que en la tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponer el recurso. Pero no nos está limitando los agravios a una materia específica, no nos está diciendo solamente se pueden plantear agravios de legalidad, tampoco nos está diciendo solo de constitucionalidad, nos está diciendo agravios. Y donde el legislador no distingue, pues bueno, resulta muy arbitrario empezar a hacer distinciones. Entonces, la regla general va a ser que por agravios se va a entender una amplitud completa, es decir, vamos a poder expresar argumentos de cualquier base, ya sea tomando como sustento jurídico de los argumentos que estamos planteando en los agravios, ya sea la ley, la Constitución y los tratados. Pero esto no siempre va a ser así. En ocasiones vamos a encontrar recursos que por disposición expresa de la Constitución, de la ley, van a tener un alcance restringido. Y aquí les pongo un ejemplo, que esto es la excepción, ¿eh? En el recurso de revisión en materia de amparo directo, la materia del recurso de revisión se va a limitar a las cuestiones propiamente constitucionales, ¿sí? Aquí ya se elimina, se excluye, se restringe los temas de legalidad. Entonces, tengan eso en cuenta. La regla general va a ser que la amplitud de los agravios va a comprender todo el derecho. Es decir, podemos invocar todas las fuentes de derecho para demostrar la irregularidad de la resolución que estamos combatiendo. Y por excepción va a haber recursos que solamente van a admitir cierto tipo de agravios. En relación a esto, es importante que tengamos en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recuerden que para el caso de México resulta obligatoria en términos del párrafo 339 del caso Radilla Pacheco contra México. En este caso, que es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Corte Interamericana invocó algunas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en específico también recopiló algunas cuestiones, algunas consideraciones del Comité de Derechos Humanos. Y aquí se están expresando del derecho a recurrir. Y aquí nos están diciendo que, dice, la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente como se desprende de la propia sentencia de casación, limitándose dicha revisión a aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con la garantía que existe el párrafo 5 del artículo 14 del pacto. Entonces, aquí como que estamos viendo, ya hay un reconocimiento de la Corte Interamericana en el sentido de que los recursos que únicamente se limiten a cuestiones de legalidad no van a cumplir los estándares internacionales. Entonces, mucho ojo con eso de decir de que el recurso es de mera legalidad, porque si es de mera legalidad ya estamos incumpliendo los lineamientos que establece el derecho internacional, en específico en el tema de debido proceso. Ahora, al respecto, les recomiendo que también vean el video que ya hicimos del caso Radilla Pacheco, donde explicamos cuáles son los alcances del control de convencionalidad, algunas nociones de unos criterios que ha emitido la Corte mexicana, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han ido restringiendo los alcances, pero les recomiendo que lo vean. Ahora, vamos a hablar de los agravios de legalidad. Cuando estamos en este nivel de legalidad, van a encontrarse ustedes que son artículos muy frecuentes los que se van a estar citando en los planteamientos, en los escritos de agravios. En el caso del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los artículos que con mayor frecuencia se van a invocar porque van a servir para armar los silogismos que van a estar planteando ustedes en sus agravios, va a estar el artículo 81, que aquí establece algunos principios de las resoluciones. Por ejemplo, las resoluciones judiciales tienen que ser claras, precisas, congruentes, tienen que ser exhaustivas,
Entonces, aquí van a encontrar muchas veces los fundamentos para sus planteamientos. Van a decir, oye, en la resolución que dictó el juez viola el artículo 81, toda vez que no fue exhaustiva, ya que hubo, por decir algo, hubo 4 prestaciones reclamadas y solamente se pronunció respecto de 2 y así por el estilo. Entonces, ese es uno de los artículos que muy frecuentemente van a estar citando en sus agravios. Y también el artículo 82, pero aquí vean, es algo curioso porque se establece el requisito de fundar y motivar y también de seguir los lineamientos del artículo 14 constitucional. Entonces ya vamos viendo cómo el juez no solamente tiene que ver los parámetros legales, sino también los parámetros constitucionales que existen al momento de dictar su sentencia y sus resoluciones judiciales. A nivel federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, los artículos que más se van a invocar para los agravios de legalidad son los artículos 219, que aquí establece prácticamente el principio de legalidad, exigiéndole a los jueces que funden en ley sus resoluciones, y el artículo 222, que aquí vamos a encontrar también los temas de exhaustividad, de precisión, el deber de motivar. Y aquí algo interesante es que se hace alusión a las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias. La parte de doctrinarias, desde mi punto de vista, queda mucho en entredicho. ¿Por qué? Recordemos que según el artículo 14 constitucional y el sistema de fuentes que reconoce nuestra Constitución, la doctrina no es fuente de derecho, incluso ante lagunas normativas, porque ahí lo que aplica son los principios de derecho, los principios generales de derecho, en términos de lo que establece el artículo 14 constitucional. Entonces, la verdad es que yo sí dudo muchísimo de que este aspecto que está incluyendo el artículo 222 respecto de la doctrina sea constitucional. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Me ha tocado a mí varias veces que por conceptos doctrinales los jueces me niegan algunas pretensiones y lo he tenido que recurrir, precisamente alegando eso, de que la doctrina no es fuente formal del derecho según nuestra Constitución. Cosa distinta de los principios generales del derecho, que son otra cosa. No, eso no es doctrina. Ahora, también en la ley de amparo, el artículo que más frecuente o los artículos que más frecuentemente se van a invocar para sustentar los agravios de legalidad van a ser el artículo 73, que aquí estamos prácticamente hablando del principio de relatividad, tanto en su dimensión objetiva como en su dimensión subjetiva. Y también el artículo 74, que aquí vemos los principios de claridad, precisión, exhaustividad, la obligación de fundar y motivar. Entonces, a grandes rasgos, esos son los artículos que más van a estar citando ustedes al momento que hagan sus agravios. Pero recuerden, no son los únicos, también pueden sustentarlos en un precepto constitucional, en un tratado internacional, porque recuerden, la finalidad de los recursos no es solamente ajustar a la ley, la resolución, sino es ajustarla a derecho. Y el derecho es muchísimo más amplio que solamente la ley. Pues bueno, hasta aquí por este video. Más adelante o en futuras ocasiones vamos a hablar de las ineficacias de los agravios. Si tú quieres mejorar la redacción de tus agravios y tener más éxito en los planteamientos que hagas, te recomiendo que hagas una búsqueda en el semanario judicial de estos conceptos, de las inoperancias y de los caracteres infundados de los agravios, para que vayas viendo cuáles son los errores más comunes al momento de redactar los agravios y que tú los evites.